Episodio 30. Aún dudando, Dios nos abraza. Bueno, Dani, nos encontramos ahora en el episodio 30 y hay hoy un tema muy importante para nosotros los cristianos, para la espiritualidad, y es cómo relacionarnos con la Trinidad en el día a día. ¿Qué significa la Trinidad en nuestra vida? Entonces, los invitamos a ver esta lectura y quédense para entender cómo podemos caminar con la Trinidad en nuestras vidas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. Esta lectura que acabamos de escuchar es precisamente cuando Jesús está en la última cena, está conversando con sus apóstoles, en donde los apóstoles están llenos también de muchas emociones, muchas dudas, y en esta concretamente hace referencia a cómo vivir con el Dios de la vida, con el Dios uno y trino, desde la duda. Las otras lecturas que hoy se proponen en la iglesia para ser proclamada el Día de la Santísima Trinidad tienen un toque también muy especial. ¿Cómo experimentar ese Dios uno y trino en los momentos de bendición, en los momentos de belleza, que sería la primera lectura? En la segunda lectura, eso todo inspirado con José Luis Sicre, un gran biblista que de verdad que nos permite abrir mucho más los ojos. La segunda lectura nos dice cómo vivir a Dios uno y trino, a Dios la Trinidad, en medio de las tribulaciones. Y reitero, esta hace referencia a cómo poder caminar día a día, aun cuando estemos llenos de dudas. Es allí uno de los detalles tan significativos y con tantas bendiciones. Por eso, Aníbal, vamos frase por frase, que eso ha resultado una gran riqueza y de verdad, yo siempre sigo insistiendo, yo soy el primero que ha aprendido más con este podcast. Con la presencia de Aníbal, de verdad que todo lo que nos va explicando bíblicamente ha sido una gran bendición. Primera frase, Aníbal. Muchas cosas quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Bueno, aquí voy a quedarme con el verbo comprender. Este verbo es muy significativo en griego porque en griego está el verbo bastazo, que comprender en ese contexto en griego significa llevar, cargar, incluso puede significar soportar. Y allí me parece que la clave está en que, por un lado, Dios no nos pone cosas que no podemos sobrellevar, pero por otro lado, que el Espíritu, que Dios, que esta Trinidad nos prepara cada vez más para ir siendo capaces de afrontar realidades que tal vez en un primer momento no se podían. Y lo que supone en ese Espíritu de Dios sentirse que el Espíritu está con nosotros, en ese Pentecostés que se va renovando día a día, es el que de una u otra forma nos lleva a seguir caminando en medio de las dudas, en medio de que no entendemos las cosas. Ese hágase en mí, como dice María Santísima, donde no entiendo muchas cosas, pero desde el Dios de la vida, de esa confianza que me permite seguir caminando, yo más adelante entenderé. Por eso, Señor, me pongo en tus manos, pongo mi vida, pongo la situación en la cual estoy viviendo. Por eso, de verdad que vamos a pedirle a ese Dios que es Espíritu Santo, que nos dé la gracia de tener paciencia. Esa paciencia para poder sobrellevar cosas cuando a veces la duda, la tristeza, la confusión nos quiere paralizar. Por eso, vamos entonces a escuchar la segunda frase. El Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad y les anunciará el futuro. Sí. Hay dos cosas que aquí me llaman la atención. Por un lado está el tema de guiar. El verbo que está detrás en el texto original es jodegueo. Jodegueo es como viajar, ir, caminar, incluso ayudar a caminar a alguien. De allí lo de guiar. Y aquí me parece que es importante ver cómo esta Trinidad en el día a día
nos ayuda a caminar y nos guía en medio de todas las complejidades que puede tener la vida. Pero después, aquello de que les va a anunciar lo que viene o el futuro, dice la traducción aquí en castellano, el verbos que tiene que ver con el homai hace referencia a que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender hechos que van a ocurrir en un tiempo posterior a la resurrección. Y efectivamente yo creo que eso es lo que pasa en nuestras vidas. Que una vez que hemos hecho un camino con el resucitado, somos capaces de ver hechos después de la resurrección, de ver acontecimientos en nuestras vidas, pero desde la perspectiva de esta Trinidad que nos explica, que nos abre nuevas perspectivas, nuevos modos de comprender, de leer la realidad. Y por eso en ese caminar en el día a día con la Trinidad, en la primera frase o en la anterior decíamos que cómo poder seguir caminando con paciencia, con duda, pero sintiendo que Dios nos está impulsando a través de su Espíritu. En esta segunda frase, esa Trinidad se manifiesta en ese Jesús resucitado que nos invita a resucitar día a día, en medio de las adversidades, en medio de las bendiciones. Y en ese resucitar es lo que nos va a permitir ver siempre las puertas que se abren, las oportunidades que tenemos por delante. Por eso vamos entonces a ver qué nos dice el Padre con la tercera frase. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará. Bueno, aquí, por un lado, voy a tomar un verbo y después voy a hacer un aporte que no está del todo explícito en el texto. Todo lo que tiene el Padre es mío y el Espíritu se lo explicará. El verbo que está aquí es muy hermoso. Tiene que ver con Ana y después ángelo, de donde viene ángel o mensajero. Y si es verdad que puede significar anunciar, también es cierto que puede significar o significa también explicar, pero sobre todo comunicar. Y me quedo con la traducción de comunicar porque la Trinidad, como nosotros la vemos, es comunicación, es relación, es vinculación. Comunicar en castellano tiene que ver, en su origen, la palabra comunicar tiene que ver con aquello que es mutuo, que se hace participando varios, no individual, sino junto a otros. Y después, lo que no está en el texto del modo explícito, pero quisiera resaltarlo, es que aquí Jesús nos muestra la paternidad, ese rostro de Dios, del Dios que se la juega con nosotros. Y en el fondo yo siento que la lectura nos invita a una intimidad, a una comunicación con esta Trinidad que se nos presenta en esta historia. Y por eso esta lectura tan sabrosa, en el primero es el Espíritu Santo que nos impulsa, como hemos dicho. En la segunda, el Jesús resucitado que nos impulsa. Y precisamente el Espíritu Santo y el Jesús resucitado nos llevan a experimentar mucho más a ese Dios Padre que nos convoca como familia. Y por eso hemos insistido a lo largo de diferentes episodios que no nos podemos conformar con ser unos resilientes individuales. Desde Psicodata hemos insistido que hay que ser resilientes sociales. Aquí desde la experiencia de la Trinidad tenemos que ser unos resilientes que hacen familia, que se vinculan, que miran más allá del propio entorno para siempre poder construir esa paz que siempre nos viene de Dios. Recordando que la paz no es ausencia de problemas. La paz es experimentar ese Dios que es uno y trino, que nos lleva a seguir dando pasos cuando dudemos o cuando estemos en bendiciones. Por eso pidamos a la Santísima Trinidad que nos dé la gracia de poder sentir ese abrazo de familia para siempre vincularnos y nunca aislarnos. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acercamos a ti en este instante, tal como somos, con nuestras certezas y sobre todo con nuestras dudas. Espíritu Santo, aliento de vida que nos sostiene, te pedimos que en medio de nuestra incertidumbre seas tú quien nos infunda la fortaleza para seguir adelante. Que tu dulce presencia disipe nuestros temores y nos impulse a caminar aun cuando la bruma de la duda se cierna sobre nosotros. Gracias por ser nuestro consuelo y nuestro guía en cada paso incierto. Jesucristo, Hijo amado, te damos gracias porque en tu resurrección nos muestras el camino de la vida plena. Concédenos caminar como resucitados con la esperanza que solo tú puedes dar, sabiendo que en ti
toda sombra de duda puede ser transformada en luz. Que tu victoria sobre la muerte sea el motor que impulse nuestros pasos cada día. Padre de vida, fuente de todo amor y bondad, gracias por hacernos sentir parte de tu gran familia. Te pedimos que saques lo mejor de cada uno de nosotros para que, unidos a ti y entre nosotros, podamos amar y servir a nuestros hermanos. Que tu amor nos impulse a tender puentes y a vivir en comunión, manifestando tu presencia en el mundo. Trinidad Santa, en ti confiamos. Amén. Un itinerario personal y familiar, acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.